Rusia acaba de ejecutar un duro golpe contra la administración de Volodymyr Zelensky, y es que las tropas rusas acaban de asestar un fuerte golpe a las fuerzas ucranianas. Tanto es así que las han obligado a retirarse. De hecho, el Ministerio de Defensa ruso indicó que como resultado de las acciones bien coordinadas de las tropas aerotransportadas, el enemigo fue detenido, sufrió grandes pérdidas y simplemente salieron corriendo. Un escenario bastante incómodo en el que está viviendo Ucrania, sobre todo tomando en cuenta que Zelensky ha empezado a generar una división precisamente con Estados Unidos. Las tropas rusas destruyeron entonces equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la localidad de Chazov Yar en la República Popular de Donetsk, según muestran en videos difundidos el día de hoy por el Ministerio de Defensa de Rusia. La cartera detalla que los exploradores detectaron el movimiento de equipos enemigos hacia la posición rusa, así como el aterrizaje de paracaidistas ucranianos. En las imágenes se puede ver, por ejemplo, a los pilotos de drones rusos haciendo desplegar distintos vehículos aéreos no tripulados con visión remota durante varios puntos para destruir los objetivos. Como resultado de estas acciones, como hemos comentado, lo único que atinaron a hacer en este momento los ucranianos fue salir corriendo, hacer una retirada masiva que está demostrando cómo el escenario pues en el campo de batalla sigue siendo muy favorable a Rusia. Dicho sea de paso, este fuerte golpe y esta acción contra los ucranianos se está considerando una de las más llamativas en los últimos días, donde supuestamente Estados Unidos ha vuelto a darle información de inteligencia a Ucrania, además de darle, entre otras cosas, la ayuda militar que ahora está en veremos gracias a la tensión que se está viviendo entre Zelensky y Donald Trump, donde el propio Volodymyr Zelensky ahora ha salido al frente a decir que no quiere negociar. Pero en este contexto de ataques, de derribos y de retroceso por parte de Ucrania, es importante comentar que a pesar de todo esto y a pesar de que Rusia está avanzando en el campo de batalla, también hay otra noticia incómoda para Zelensky, y es que ya se está preparando la segunda reunión entre Rusia y Estados Unidos. El canciller ruso subrayó el progreso en el desarrollo y la disposición de los socios estadounidenses para esquivar los obstáculos inaceptables que afectan el trabajo de los diplomáticos de ambas naciones. Sí, entonces, con esto en cuenta, se está preparando la segunda reunión entre Rusia y Estados Unidos, según ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Vemos un progreso emergente y el deseo de nuestros socios estadounidenses de eliminar estos obstáculos completamente inaceptables desde el punto de vista de la práctica diplomática para el trabajo de los diplomáticos en las capitales de cada uno, no detallando el canciller. Tanto Rusia como Estados Unidos, en su momento, celebraron el 18 de febrero sus primeros contactos de alto nivel desde que empezó el conflicto en Ucrania y allanaron el camino hacia la normalización de sus relaciones. La reunión tuvo lugar en la capital de Arabia Saudita, Riad, donde ambas partes acordaron acelerar el nombramiento de embajadores, eliminar problemas en el funcionamiento de sus misiones diplomáticas, entre otras cosas. Pero aparentemente esta reunión que se va a llevar a cabo, si bien va a tener obviamente como el tema de las relaciones bilaterales entre ambos, va a tener que comentarse un tema también muy importante y que puede ser sobre todo incómodo para la propia administración de Volodymyr Zelensky, si se puede llamar así. Este escenario en el que Rusia tiene incluso una lista de las instalaciones eléctricas, de las instalaciones energéticas que han sido atacadas por la parte ucraniana, a pesar de que existe una resolución de alto al fuego de 30 días, algo que no se ha cumplido. Y claro, con este argumento tranquilamente Rusia puede apuntar a que no se va a cumplir con algún acuerdo adicional por parte de Ucrania, porque ni siquiera se ha podido cumplir esta tregua pues tanto restringida. Y ahora todo cae por su propio peso. Recordemos que Zelensky decía que quien no quería firmar este acuerdo era precisamente Rusia. Recordemos que según Zelensky, Vladimir Putin no le podía decir a Donald Trump la verdad, es que quería seguir matando ucranianos y un largo etcétera que, bueno, ahora se ha puesto en duda, tomando en cuenta cómo está actuando el propio Zelensky. Así que el escenario está bastante complicado, no solamente para Zelensky, sino en general para que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo en esta situación. Y esto encaja muy bien en la estrategia por parte de los europeos, que en todo momento han salido al frente a decir que no quieren una negociación, que la única forma en la que se termine este conflicto es con una victoria de Ucrania frente a Rusia, algo que, como estamos viendo, es prácticamente imposible.
Es tan imposible este escenario que algunos países que hace poco se unieron a la OTAN, algunos países que tienen un argumento muy agresivo en contra de la propia administración rusa, ahora salen un poquito a regañadientes, un poco también distintos a lo que eran en el pasado, a decir que ya están preparados para, bueno, tener relaciones con Rusia. Sí, este es el caso de Finlandia, que ha dicho que deben prepararse mentalmente para reanudar las relaciones con Rusia. Y esto no lo ha dicho un experto, no lo ha dicho un analista, no lo ha dicho un periodista, lo ha dicho su propio presidente. Sí, el mismo que organizó todo para unirse a la Alianza Atlántica, el mismo que dijo que estaba listo para pelear contra Rusia, pues ahora ha dicho durante una conferencia de prensa el día de hoy en Londres que su país debe prepararse mentalmente para el hecho de que en algún momento se reanuden las relaciones políticas con Rusia. Esto es lo que ha dicho el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. No se puede negar el hecho de que Rusia será nuestro vecino ahora y en el futuro. Terminó aseverando, quien también añadió que aún no tiene una fecha precisa para el inicio de las conversaciones. El líder finlandés también ha mencionado que sostuvo una reunión con otros líderes de la coalición que está apoyando a Ucrania, en donde acordaron que en algún momento los líderes europeos se pondrán en contacto con el presidente ruso Vladimir Putin. No mencionó una fecha exacta, pero recalcó que determinarán quién de ellos establecerá el contacto. O sea, para que se entienda, están aceptando que en este escenario solamente queda tener unas buenas relaciones con Rusia. Antes decían que estaban listos para atacar, antes decían que estaban listos para militarizar absolutamente todo, pero ahora quieren tener buenas relaciones con Rusia. Según ha dicho Stubb, el inicio de las conversaciones diplomáticas dependerá de cuándo culminará la operación militar especial en Ucrania, pero estamos viendo ahora en primera fila lo que está haciendo Zelensky para que esto simplemente no se dé. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se refirió a estas declaraciones del propio Stubb, diciendo que Rusia nunca ha sido partidaria de dañar las relaciones con otros países y en primera instancia con las de sus vecinos. Aseveró que Rusia siempre ha defendido y sigue defendiendo el apoyo y el desarrollo de las relaciones amistosas y mutuamente beneficiosas basadas en el respeto mutuo. Agregó que no ha tenido problemas con Finlandia ni Suecia, pero que estos países ahora cuentan con la infraestructura de la OTAN. Él ha dicho que el propio presidente ruso Vladimir Putin ha comentado en reiteradas ocasiones que el país está siempre abierto a normalizar las relaciones con quienes así lo deseen. Terminó concluyendo en este caso el portavoz del Kremlin. Así que el escenario de confrontación, donde decían que había que destruir a Rusia, donde decían que había que bloquear completamente a Rusia, dejar una Rusia completamente abandonada al resto del mundo, ahora ha empezado a desmoronarse. De repente ahora quieren hacer negocios con Rusia, de repente ahora quieren reanudar las relaciones con Rusia, y esto es algo bastante llamativo porque de nuevo lo está diciendo países que antes tenían un discurso muy agresivo, países que se han unido a la OTAN hace poco, precisamente por lo que según ellos decían era el temor de que Rusia en cualquier momento, y algunos lo siguen afirmando, va a invadir absolutamente toda Europa, que el presidente ruso Vladimir Putin va a terminar atacando directamente a todos los europeos. Estas han sido palabras de diferentes funcionarios y diferentes países que empezaron a enviar pues ayuda a Ucrania. Ya sea una situación de meter temor para enviar recursos o no, lo único cierto es que ahora vemos cómo de repente mágicamente quieren tener relaciones con Rusia y además, como ha dicho el propio presidente de Finlandia, esto es algo que se ha conversado con todos los países que en este momento, curiosamente, están, entre comillas, apoyando a Ucrania. Pero ahora, para demostrar cómo va cambiando el mundo, cómo van cambiando las alianzas y las situaciones entre algunos, es importante comentar lo que está sucediendo en Alemania. ¿Saben qué ha pasado? Pues resulta que los políticos alemanes han empezado a preguntarse algo que no debería ser un problema, y es que Alemania se ha puesto en alerta sobre sus reservas de oro. ¿Por qué? Porque están siendo guardadas, escuchen bien esto, en Estados Unidos. Así como lo están escuchando, en medio de la creciente incertidumbre y desconfianza que las políticas del presidente Donald Trump está generando en sus tradicionales aliados europeos, ahora algunos políticos alemanes se preguntan si las reservas de oro que su país tiene depositadas en territorio estadounidense están realmente a salvo. Esto ha recogido el día de ayer el medio político. Y es que Alemania posee la segunda mayor reserva del mundo y guarda 37% de ellas, para que se entienda, unas 1.236
136 toneladas con un valor de 113.000 millones de euros en las bóvedas de la Reserva Federal de Nueva York, considerada desde hace décadas como uno de los depósitos más confiables del mundo. Esta inquietud, que hasta hace poco podría haber parecido descabellada en la opinión pública del país germánico, ha cobrado fuerza tras las declaraciones realizadas en febrero por Elon Musk, el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, quien pidió una inspección de la mayor reserva de oro estadounidense, la del Fort Knox, idea que fue apoyada por el propio Donald Trump. Uno de los políticos alemanes que han alzado voces de alerta fue Marco Wallerwitz, el diputado saliente de la Unión Democrática Cristiana, que en el 2012 había solicitado, sin éxito, inspeccionar las reservas de oro como parte de un intento de presionar al Bundesbank, es decir, el Banco Central Alemán, para que asumiera un papel más activo como custodio y las repatriara. Por supuesto, ahora surge de nuevo la pregunta. Terminó declarando al medio alemán Bild: representantes oficiales del Bundesbank deben contar personalmente los lingotes y documentar sus resultados. Terminó afirmando por su parte otro diputado de la Unión Europea, Markus Ferber, que en este caso, muy importante, empieza a generar una tensión que no debería existir. O sea, ¿Alemania piensa que Estados Unidos se va a quedar con sus reservas de oro? En este caso, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha desestimado estas preocupaciones. Él ha dicho que cuenta con un socio confiable en la Reserva Federal de Nueva York para el almacenamiento de las reservas de oro. No le quita el sueño y tiene plena confianza en que los colegas del Banco Central estadounidense están haciendo su trabajo. No es la primera vez que surgen preocupaciones por las reservas de oro que Alemania guarda en el extranjero. En el 2013, la entonces canciller Angela Merkel llegó al Bundesbank a repatriar todos los lingotes que habían almacenado previamente en las bóvedas del Banco de Francia, tras una campaña impulsada por los sectores de la derecha. Actualmente, más de la mitad de las reservas del Banco Central Alemán se encuentran en sus instalaciones en Frankfurt. Aparte de las depositadas en Estados Unidos, 13% del total se conservan en el Banco de Inglaterra. Así que este es un escenario bastante llamativo que demuestra la incertidumbre, la desconfianza y la división que se está viviendo entre los que, como hemos dicho, se suponía eran aliados. ¿Cuál es el sentido de pensar de que Estados Unidos te va a robar tu reserva de oro? Algo que ni siquiera se anima a hacer del todo con la propia administración rusa. Recordemos el tema de los activos congelados. Estados Unidos está ahora, al menos, ya no con la administración de Joe Biden también, pero ahora sobre todo en contra de utilizar los activos rusos congelados y las ganancias de esos activos congelados. Entonces, con este sentido, lo que está intentando decir al menos una parte de la comunidad política de Alemania es que Estados Unidos es capaz de ir más allá con los alemanes que con los rusos. Esto lo único que hace es demostrar que los aliados tal vez ya no son tan aliados.